Hola, hola, ¿cómo están? La saluda Becky Pliego en ni siquiera es miércoles, estoy grabando en un martes. Pero bueno, de un día de estos, de Credenda Agenda, que están medio olvidados, pero ahorita tenía un ratito y dije, ahorita, porque traigo como 5 episodios, o sea, ya tengo casi preparados, pero bueno, ya ni sé qué voy a hacer. A lo mejor los voy a grabar, aunque no los grabe en vivo, con tal de que salgan, ¿no? Mejor. Ay, pero bueno, es que saben que además en donde estamos viviendo ahorita, el horario es completamente diferente. Estoy 2 horas antes que lo que estaba en la Ciudad de México. Entonces todo te cambia, ¿no? Entonces, bueno, así va a ser por ahora y está bien, acoplarnos a cuando se vaya pudiendo. Pero mil gracias a todas las que nos escuchan, gracias de verdad a todas las que siguen compartiéndonos, compartiendo el episodio. Les recordamos que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en todos esos lugares. Y oigan, sí, sí lo empecé a grabar. ¿Y cómo se llama? Y si tienen opción, estaría buenísimo que vayan y nos den ratings, ya saben, eso de ponerle 5 estrellitas y cosas así, porque de verdad que eso ayuda a que siga como alcanzar a más gente, sobre todo ahorita que estamos como medio inestables, y no luego no les aparece a las personas, ya me han dicho, ya no me aparece, y yo, entonces, bueno, en fin, cositas de, ya saben, de ganarle a los algoritmos y todas esas cosas. Pero bueno, hoy quiero hablar de un tema más sobre la educación, sobre el deber y la obligación que tienen los padres de dar a sus hijos una educación cristiana. Y la razón por la que lo quiero hacer es porque literalmente cada vez que pongo algo como los papás necesitan tomar responsabilidad sobre la educación de sus hijos y hacerlo de una manera bíblica, y la única manera bíblica de hacerlo realmente es dándoles una educación 100% cristiana, siempre recibo, es súper raro, pero recibo muchísimo como palabras de enojo, ¿no? Así como molesta a las personas, de cómo es posible. Lo que no entiendes es de que no estamos llamados a ser, nuestros hijos están llamados a ser sal, luz y sal, ¿no? De este mundo, y la sal de la tierra, y no podemos esconderlos. Y ¿a poco crees que solamente los niños cristianos y algunas otras personas han dicho cosas como no, o sea, no, así como no dejen que nadie les diga que es lo único bíblico es hacer esto, hacerlo de una manera totalmente cristiana? Y muchísimas de las cosas que empiezan a surgir son eh, excepciones, ¿no? Las excepciones. Hay excepciones como, bueno, no sabes, la madre soltera, que su situación es súper difícil y no hay otra manera de que lo pueda hacer, y entonces hacen la excepción, quieren hacer la excepción la regla de todos los casos, y dicen, yo conozco a una señora que fue violada y hoy tiene un bebé, un hijito, y así ya está, es la peor situación, el peor caso. Y entonces dicen, y entonces, ¿cómo es posible que te atrevas a decir que todos los padres cristianos necesitan darle a sus hijos una educación cristiana? ¿Sí me entienden? O sea, esta idea de los cristianos nos hemos vuelto bien buscando siempre una salida a lo que la Biblia enseña, y usando más y más y más consistentemente las excepciones. Ajá. O sea, como que quiero hacer una excepción y entonces ya lo hago, ¿no? O la mujer debe de sujetarse a su esposo, decimos, ¿no? Creemos que la Biblia enseña eso. Y entonces llega alguien y te dice, entonces estás diciendo que también la mujer que es golpeada y que es no sé qué. No, no estoy diciendo eso, ¿no? No estoy hablando de ese caso, esa situación específica. Ajá. Cuando yo hablo a los padres en cristianos, la necesidad que los padres cristianos tienen de enseñar a sus hijos de una manera bíblica, necesitan hacerlo. Sí, o sea, estoy hablando
la gran mayoría que son los que sí pueden. Y aún también así como hay excepciones difíciles de mujeres que de verdad no pueden hacerlo y Dios da gracia y hay opciones que hemos platicado de cómo la iglesia puede apoyar haciendo un fondo, a lo mejor económico, los ancianos, los diáconos deben de empezar a pensar en estas cosas y empezar a lo mejor a hacer un fondo para que la mamá, apoyar a la mamá de tal manera que ella pueda en parte educar a sus hijos en casa o si no hay la opción de una escuela cristiana, que quiero enfatizar, ya lo he hecho en toda esta serie de la educación, de la educación cristiana de los hijos, ya lo he mencionado muchísimas veces que no estoy abogando únicamente a favor del homeschooling, no es eso. Puede ser escuela en casa, puede ser escuela en línea, puede ser una escuela cristiana, distintivamente cristiana, a la que los hijos puedan ir. Así hay varias opciones. No estoy abogando específicamente por la educación en casa, homeschooling. Entonces, bueno, quiero como mencionar empezar un poquito con esto y decir cómo es, si se dan cuenta, cómo es que podemos hablar ¿por qué me dicen, por qué si es cristiano? ¿Por qué debe de ser así? ¿Por qué debe de ser la educación tal cual cristiana, Becky? Simplemente vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos a Deuteronomio, o sea, un pasaje que todo mundo conocemos. Deuteronomio 6, del 4 al 9 es nuestro... Ay, espérenme. Que aquí esta Biblia luego me cuesta trabajo ¿cómo se dice? La de YouVersion, ¿no? Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, ya saben esto, súper conocido este pasaje. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal de tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dense cuenta que este mandamiento que Dios da a su pueblo, es de una enseñanza constante y no nada más es un versículo. Si vemos todo cómo eran educados, cómo Dios espera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en Efesios, lo vemos, esta idea de la paideia de Dios. Les invito a que escuchen ese episodio que tenemos tenemos varios, busquen en YouTube, está fácil encontrarlos, en el canal de Mujeres de la Palabra, porque pueden encontrar, lo pueden encontrar como, hay un playlist que se llama El deber y la obligación de dar a nuestros hijos una educación cristiana. Y ahí lo van a ver, ahí hablo de lo que es la paideia, cuando dice que los padres debemos de educar a nuestros hijos en toda la disciplina del Señor. La palabra, y no estudio griego y hebreo, pero dependo de lo que ya lo han hecho, esa palabra es paideia, que quiere decir todo el contexto, o sea, una cultura cristiana, una cultura cristiana, un enculturamiento. Y esto es algo bien clave que lo vemos en Deuteronomio. Esto no puede suceder cuando mandamos a nuestros hijos a ser instruidos por los que odian a Dios. Y hoy más que nunca lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver que es una realidad que los únicos que no lo quieren ver, tristemente, son los padres cristianos. ¿Y por qué lo digo así de fuerte? Porque si tú hablas con los oficiales del gobierno, ¿por qué en muchos países, por ejemplo, no está permitida la educación en casa? ¿Por qué? Porque la autoridad civil, los gobiernos, los que están a cargo de poner el programa y formar los programas de educación, ellos saben que
el poder que hay en la educación de los niños. Ellos tienen el futuro de esos niños, el pensamiento de esos niños, lo tienen en sus manos y entonces no quieren soltarlo a los mismos padres. En Estados Unidos ahora hay unas cosas tremendas que están sucediendo, que están diciendo inclusive que tenemos que borrar, cancelar esta idea tradicional, así como ya lograron bueno, no han logrado, en su imaginación están logrando decir que un hombre y un hombre pueden formar un matrimonio, o una mujer y una mujer pueden formar un matrimonio, o que un niño puede decir que es niña, o una niña puede decir que es niño, y los doctores tienen que aceptarlo, y el que lo diga que es contrario está mal. Así como han transgiversado eso, ¿a través de qué? De la educación. Ajá. Así también quieren ahora empezar y ya están senadores y cosas así por diferentes partes en Estados Unidos hablando de que tenemos que destruir esta idea de que los niños le pertenecen a los padres. Dice, los niños no le pertenecen a los padres, le pertenecen a la comunidad. Y por eso es que todos tenemos el derecho y la obligación, dicen ellos, de cuidar que si tú ves que un niño quiere ser niña y los padres lo están impidiendo, tienes que ir a acusarlos. Ajá. Imagínense qué tremendo. Pero los únicos que no quieren verlo y siguen queriendo decir, no, Becky, ¿cómo? O sea, es que, o cualquiera que aboga con urgencia, dicen, ¿cómo crees? ¿No? ¿O cómo crees? ¿Cómo se te ocurre decir que es la única manera? Ajá. Y la respuesta es, no la puedes poner en un tweet, todo esto. Pero es que no ves tú. ¿Por qué no quieres ver tú la urgencia? Ajá. ¿Por qué estás poniendo? Esta es la única excepción y la única excepción acá para hacer lo que no corresponde. Ajá. Entonces es tremendo, de verdad. Quiero leerles una cita que me encanta aquí de un libro que dice, no hay, esto de darles a nuestros hijos una educación cristiana, como dice en Deuteronomio 7, Deuteronomio 6:7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando acuestes, cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Todo el tiempo, ya sea en una escuela cristiana, tiene que estar dominada por la palabra de Dios, instruidos por los que temen a Dios, en el hogar, si lo estás haciendo en una escuela en casa, o si los contratas una escuela en línea, o haces una cooperativa de diferentes maestras y mamás y papás involucrados. Ajá. Es todo el tiempo, tienen que vivir en una cultura inmersa en las escrituras. Y dice, esto no es algo periférico, o sea, como alguna opción, algo de segunda importancia. Dice, así, las grandes apostasías que hoy vivimos, esto de, por ejemplo, un hombre casándose con un hombre, una mujer dice que casándose con una mujer, toda esta indoctrinación que estamos viendo en Latinoamérica ya, ahorita, de los niños que quieren ser mujer y que cualquiera que diga lo contrario y todas estas cosas, ¿de dónde creen que vinieron? ¿De dónde creen que vinieron? Vinieron de la educación previa que estos maestros recibieron en las escuelas que estaban regidas por el mundo secular, que odia las cosas que Dios pide, los principios que Dios establece, odian las definiciones que Dios ha dado para cómo funciona el mundo y las reglas que Él ha dado para cómo funciona el mundo. Ajá. Se levantan en contra de una rebeldía en contra de Dios, se levantan como una manera de desobediencia. Y los únicos que no lo quieren ver son estos padres cristianos que por alguna razón creen que sus hijos pueden ser sal y todavía ahí. Es lo más cruel, es súper cruel que padres que pueden y que tienen las posibilidades, aun cuando vayan a requerir que su situación económica sea mucho más apretada o que tengan que mudarse a lo mejor a otra ciudad o que el papá tenga que buscar otro trabajo y trabajar a lo mejor 2 trabajos para que la mamá pueda hacerlo. En fin, hay millones de opciones. Yo también tengo miles de historias, así como de los que dicen, es que no sabes esta historia y cómo es posible que tú no tengas compasión por esta persona. También hay muchísimas historias de gente que lo ha logrado hacer dificilísimo y lo han logrado hacer y Dios ha sido fiel con ellos porque han sido obedientes.
Ajá. Entonces, dejemos de poner las excusas o las excepciones como una regla. Ajá. No podemos seguir mandando a nuestros hijos a que sean indoctrinados por los que odian a Dios y luego esperar, y a lo mejor ya lo he dicho, ¿no? Hay papás que llegan y dicen, no, es que yo tengo una súper buena relación con mi hija o con mi hijo, entonces todo me cuenta, sí, te cuenta todo hasta cierto momento, porque ni siquiera te puede contar todo porque ya está tan indoctrinado que ni siquiera puede discernir qué es lo que te debería de estar contando que está recibiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo empiezan los papás a despertar y decir, no? Y las iglesias también, porque esto es un proyecto de comunidad, los ancianos, el pastor, los ancianos, los diáconos, todos deberían de estar involucrados en esto. ¿Y hasta cuándo empiezan a darse cuenta? Hasta que empiezan a tener que crear programas en la iglesia de grupo de jóvenes para tratar de ganárselos comiendo pizzas, ¿no? Entonces, es algo tremendo, de verdad que la educación no es, y es algo también claro que quiero que quede claro, la educación no salva, la educación no es la salvadora, es solo Cristo salva, sin obras, por pura gracia, pero Dios nos ha dado mandamientos a los padres de cómo hacerlo, y no hacerlo es desobediencia. No hacerlo es desobediencia y no podemos pedir a Dios que bendiga nuestra desobediencia. No podemos pedirle a Dios que bendiga nuestra desobediencia. Ajá. La educación es algo, aquí lo vemos en Deuteronomio 6, en Efesios, lean todo Efesios, van a verlo, en fin, en el consejo de la Biblia, que la educación es uno de los instrumentos centrales que Dios nos ha dado para traer una reforma, para traer un avivamiento, para instruir a nuestros hijos y perpetuar la educación cristiana, aún la enseñanza cristiana. Lo vemos en la Reforma también, ¿no? Por ejemplo, fue algo impresionante que sucede en la Reforma, es que empiezan a enseñar a empiezan a enseñar a leer a todo mundo, a toda la gente, y empiezan las traducciones de la Biblia en los propios idiomas de las personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser educados y lean las escrituras y se las puedan enseñar a sus hijos. Ajá. Entonces, vemos cómo aún la educación es reformada. Las grandes universidades fueron en un principio absolutamente cristianas, inclusive fundadas por puritanos y reformadores. En fin, esto es bien interesante. Ajá. Entonces, pero si se dan cuenta, nosotros somos los cristianos los que deberíamos de estar usando la educación como una herramienta dada por Dios en nuestras manos para trabajar y lograr el propósito que Él quiere que hagamos con ella. Pero sin embargo, el mundo secular, ellos sí creen que la educación es ahí donde tienen apuestan todo. Uh-huh. Apuestan todo como el salvador de su cultura, de perpetuar esto. Ajá. ¿De dónde están llegando los hijos de las familias cristianas con ideas de homosexualismo y con todas estas cosas? Ajá. Entonces, eso está algo tremendo, de verdad. Ajá. Es algo bien interesante y de verdad las animo a que dejemos de poner, aún si tú eres la que estás en una circunstancia bien difícil, en la que de verdad es bien difícil hacer esto, te animo a que lo primero que hayas es ir de rodillas y Señor, ayúdanos con tu esposo, ayúdanos a buscar una solución a hacerlo. No podemos seguir mandando a nuestros hijos, como Buddy Buckham tiene un dicho que es buenísimo, ¿no? El de no podemos mandar a nuestros hijos a que vayan ¿cómo dice? Por aquí tengo la cita, dice, no podemos continuar enviando a nuestros hijos al César para que sean educados por el César y sorprender cuando regresan como romanos, ¿no? Si siembro manzanas, voy a cosechar manzanas. Si tomo un avión de la Ciudad de México a Guatemala, voy a llegar a Guatemala, no voy a llegar a Argentina, ¿no? No voy a llegar a Argentina. Entonces, es lo mismo. Si yo pongo a mis hijos en una escuela secular, en donde los que enseñan ahí, desde el programa hasta los que enseñan ahí, no temen a Dios, sino que tienen como propósito
en su corazón, en su mente y en sus papeles el derrotar la cultura cristiana y los principios como el mundo Dios lo ha establecido. Entonces, no nos sorprendamos cuando nuestros hijos sean indoctrinados y se aparten por el Señor. Ajá. No seamos crueles enviando a nuestros desobedientes primero a Dios y criando... esta es una buena pregunta antes de continuar a los demás. ¿Qué podemos argumentar quien nos dice que no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja? Busca toda esa serie, el playlist. Estos temas ya los he tocado varias veces. Escucha ese playlist sobre la importancia de educar a nuestros hijos. Es una mentira. Los que tienen a sus hijos en una burbuja es ellos, porque no los enseñan el mundo cristiano. Y al revés, esa no es la analogía que debemos simplemente les rompemos la analogía, les rompemos su burbuja y les decimos, no es eso. Lo que estamos, por eso les tenemos que dar una educación brutalmente buena a nuestros hijos. Además de cristiana, tenemos que prepararlos muchísimo, entrenándolos a que haya afuera. El ejemplo perfecto que uso yo, la analogía que es mi favorita, ni siquiera es he oído esa de si eres, no la plantita en un invernadero, ¿no? Que ahí la pones y la cuidas y la creces y que ya que está fuerte la sacas a la intemperie y ya puede resistir. Es una buena analogía, pero esa no me encanta porque no es realmente lo que estamos haciendo con nuestros hijos y menos ahora. Mi analogía favorita es esta y la tomo de experiencia. Nuestro consuegro es un alto comandante de las fuerzas en Estados Unidos, militares, y nos cuenta cómo son los entrenamientos a los que los soldados son sometidos y son terriblemente duros, fuertísimos, súper, increíblemente fuertes. Ajá. Les enseñan cómo los van a tratar el enemigo, qué tienen que hacer si el enemigo hace esto, qué tienen que hacer si el enemigo hace eso, cómo argumentar esto, qué hacer en caso de que los atrapen, qué hacer en caso de que esto. O sea, es fuertísimo el entrenamiento, pero hasta que no estén preparados no los envían y entonces pueden estar preparados para enfrentar al enemigo y ganar victorias. Ajá. No mandan a los niños ahí directo a la batalla. Eso es una tontería. Ajá. Entonces, ¿qué estamos? Es lo mismo. Estamos entrenando a nuestros hijos para que vayan y peleen. Ajá. Para que vayan y peleen. Por eso no los mandamos cuando tienen 8 años cuando ellos ni siquiera saben discernir qué es lo que está mal que el maestro les está enseñando. ¿Cómo van a discernir? ¿Cómo saben? Todavía no saben. Ni siquiera tienen la madurez para discernirlo. Ajá. Entonces, orar muchísimo y en muchos países es ilegal, pero hay muchísimos cristianos que están buscando en oración una salida y aún que el Señor los mueva de ciudad o han hecho desobediencia civil, diciendo no voy a entregarte a mis hijos. ¿No? Piénsalo en otras áreas. Si entendemos lo que es la educación, la herramienta y el poder que hay en la educación y que los gobiernos sí lo entienden, por eso no lo quieren hacer, por eso no quieren soltar la educación de los niños, entonces con más fervor deberíamos de buscar una alternativa para sacarlos de ahí. Ahora, claro, no voy muy buen punto, cómo certificados, en fin, no voy a hablar de los detalles, porque no es un taller de escuela en casa, tenemos tantos países aquí. O sea, hay maneras, sé que hay maneras porque conozco gente en muchos países en Latinoamérica, en España, en Alemania, en muchas partes que lo hacen. Entonces, cada quien investigue. Más bien esto es como una argumentación de la importancia de hacerlo. Cada quien investiga qué método, investiga qué manera, investiga tú la certificación. Ajá. Hay formas, es posible. Pero bueno, quiero preguntar aquí quiero meterme a otra parte que no he podido, que creo que no he tocado en los otros videos que he hecho sobre este tema, que es básica y que creo que vale la pena traer también este argumento. En el catecismo de Westminster, que lo pueden encontrar en línea, el catecismo suena una palabra romana católica, pero catecismo es simplemente una palabra que nos dice que es una enseñanza a través de preguntas y respuestas. El catecismo de Westminster está hecho desde 1600, es importantísimo para estudiarlo, lo pueden encontrar en línea, muy bueno. Es un sumario de lo que la Biblia enseña, hecho en forma de preguntas y respuestas.
La primer pregunta del Catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es el fin principal del hombre, ¿no? Y trae en el Catecismo de Westminster versículos para sustentar esto. Vemos esto, ¿por qué traigo esto aquí? Porque si ese es el fin principal del hombre, ese es el fin principal de todo lo que el hombre hace. Eso debería de ser el fin principal de la educación de nuestros hijos. Claramente. Si el fin principal del hombre, de la mujer, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, entonces el fin de la educación que le damos a nuestros hijos debe de estar alineada con el fin para cual Dios ha creado a nuestros hijos, que es glorificarlo y gozar de Él para siempre, que es nuestro deber enseñarlos a hacerlo. Ajá. Entonces, esto es algo bien interesante, o sea, no nada más es una idea. Yo he visto este pasaje de Deuteronomio, por ejemplo, en las paredes de las casas, ¿no? Decorando paredes, pero a la hora de la práctica todo se queda en una idea y por eso creen de agenda, cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas. O sea, crees lo que dice Deuteronomio 6, 7 al 9, entonces, ¿cómo lo aplicas? ¿Crees que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? ¿Cómo lo aplicas en la vida de tus hijos? ¿Cómo lo estás haciendo? Ajá. Entonces, esto es algo súper interesante. Ajá. Es una verdad súper profunda que tenemos que estar convencidos de hacerlo. Ajá. La Biblia nos lo dice, por ejemplo, también, ¿no? Todo lo que comas, si comes o bebes, si vienes y vas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor, ¿no? Sabemos ese pasaje, o deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él va a traer ese gozo si tú te deleitas en Él. Y lo único que estamos enseñando a nuestros hijos cuando los enviamos a ser educados por un sistema educativo que está opuesto abiertamente a los principios de Dios es a no deleitarse, sino a esconderlo, porque no quieren ser avergonzados, y a lo mejor un día, quieren salir a la luz, pero se lo va a comer. Y el hecho de que a lo mejor hay alguien aquí entre estas personas que están escuchando este episodio que dicen, Becky, no es cierto, yo fui a una escuela secular y ¿no? Dios fue misericordioso conmigo y hoy camino con el Señor. Sí, pero qué misericordia tan grande tuvo el Señor contigo, ¿no? Porque no es eso, es lo mismo de las excepciones, ¿no? Gloria a Dios que rescató tu vida y que fue misericordioso, pero no podemos decir mi excepción, mi situación es la regla, sino la regla es la palabra de Dios. Tu testimonio lo verías decir, que a pesar de que fui a una iglesia, Dios fue a una escuela no cristiana y fui endoctrinado ahí, qué misericordioso Dios que me guardó y hoy sigo aquí, pero no es la regla. Es como alguien que está haciendo todas las drogas horribles en el mundo, ¿no? Y se salva. Y bueno, el Señor lo salva, no va a ir y va a abogar no importa que hagan drogas, yo no me morí, ¿no? Yo sí me salvé, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, ¿sí me entienden? O sea, si usas ese mismo ejemplo, llévalo al otro y vas a ver que no puedes mantenerlo en todas las otras áreas, porque el estándar tiene que ser afuera de nosotros, el estándar tiene que ser lo que la Biblia enseña y el estándar es lo que la Biblia nos dice, no lo que nosotras creemos que debe de ser. Ajá. No mi experiencia. Ajá. Entonces, debemos de verdad de entender esto. Ajá. Debemos de entender que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y nuestros hijos deben de ser enseñados esto. Y deben de ser enseñados justamente porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo en el que nosotras lo sabemos, lo experimentamos, que tenemos una lucha contra la carne, el pecado y el mundo. Ajá. Y estas realidades quieren dominarnos. Ajá. Nos quieren dominar. Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos mandar a nuestros hijos a decirles, tienes que pues tú hacer luz, mijito, y el niño no sabe ni cómo hacer luz porque ni siquiera está teniendo el tiempo de ser expuesto a todo el consejo de Dios en un contexto cultural de todo el día. Ajá.
Entonces, tenemos muchísimo cuidado y es un ídolo que tenemos. En la mayoría de los casos, no son las excepciones las que no quieren hacerlo. En la mayoría de los casos es que no es fácil, es que no es cómodo, es que va a implicar un esfuerzo económico. Eso es lo que lo hace difícil. Eso es lo que lo hace difícil. Eso es. Ajá. Queremos ver a nuestros hijos glorificando a Dios y no queremos obedecer a Dios en cómo hacerlo. Uh-huh. Queremos tener, o sea, imaginamos un ideal de los hijos que quisiéramos tener, pero a la hora de entrenarlos, estamos entrenándolos justamente, los estamos enviando, invirtiendo esfuerzo, dinero, todo, para que el gobierno los lance a donde él quiera lanzarlos. El programa oficial de cada uno de estos países en los que vivimos, que no se necesita ni siquiera explicación mayor para darnos cuenta de lo terrible que está la cosa, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso, tenemos que despertar. Ajá. Nosotros somos las que tenemos que ser valientes, esforzarnos, obedecer a Dios. Requiere muchas veces esta obediencia fiel que requiere que seamos valientes, tener esta valentía, tener este coraje. Ajá. No podemos vivir la vida cristiana por nuestros hijos, pero tenemos que enseñarlos a cómo vivirla, ya que no existe esta separación entre lo secular y lo cristiano. ¿Cuántos hijos se están perdiendo de familias cristianas? Muchísimos, porque la educación secular se los está ganando. ¿Cuántos? Y todavía decimos no, Y también me da tanta tristeza oír papás que dicen, no, es que yo conozco esta familia, de verdad tienen sus hijitos 7 y 8 años y son... yo veo la bendición de Dios en ellos, en su vida, en que los hijitos de 7, 8 años le dicen al otro amiguito, Jesús te ama. Y yo, qué bendición, pero estás teniendo la vista corta. Ve cuántos niños que hoy tienen, 30, y iban a la escuela, y a los hijos de cristianos, y iban a la escuela, y a los 7 y 8 años hacían lo mismo, y no tardó mucho en que se apartaran del camino del Señor. Ajá. Entonces, ¿es difícil? Claro que es difícil. ¿Va a implicar muchísimos esfuerzos? Sí, va a implicar muchísimos esfuerzos. ¿Es fácil? No, vas a ver, muchísimos mismos cristianos te van a decir millones de argumentos en contra de esto. Pero no podemos avergonzarnos del llamamiento que tenemos. Estamos en una batalla cultural que no nos damos cuenta y no entiendo por qué en Latinoamérica específicamente veo como más dormida esta idea. No hay esta urgencia de decir, nuestros hijos se los está llevando el mundo. ¿Qué puedo hacer? Y los padres traer esta necesidad a las iglesias. Ajá. Decir, escucha, por favor, lean esto. Ajá. Por favor, lean, por favor, traerlo a las juntas de los ancianos, de los diáconos, del pastor y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos juntar fondos para hacer esto? Bueno, no tenemos una escuela y yo no sé hacer escuela en casa, pero bueno, yo sé gramática y alguien más sabe matemáticas y otro papá por allá sabe biología y entonces vamos a ponernos juntos y nos vemos cada 2 días a la semana o un día a la semana, hacemos una cooperativa y nos ayudamos a enseñar unos a otros. Ajá. Entonces, pero va a implicar todo y todo lo vamos a hacer confiando en que al final la obra de la salvación no está en eso que estamos haciendo. Gloria a Dios que no está en eso. No está en eso, no estamos haciendo esto porque asegurándonos el pase, no es como un ticket, una entrada al que si haces esto, seguro tus hijos se van a ir al cielo. No, pero sabemos que el día que tengamos que dar cuentas a Dios, vamos a decir, Señor, fui obediente. De mañana, de tarde, de noche, le dimos a nuestros hijos una educación distintivamente cristiana y no los enviamos a ser indoctrinados por los que odian tu nombre. Ajá. Entonces, bueno, de verdad que es tremendo esto y de verdad las animo muchísimo a que
busquen al Señor, a que oren al Señor sobre esto. Y sí, bueno, se me está acabando la pila, la batería aquí voy a conectarme aquí tantito. Ay, perdón, aquí medio chistoso, pero es que se me está acabando la batería. A ver si todavía agarra. A ver, ya, sí está, sí está. Entonces, exacto, Edith dice, de que hay maneras, que si no queremos ver cómo hacerlo. Y hay muchos que ni siquiera lo quieren hacer, o sea, ni siquiera, nada más es como, no, o sea, la excusa primero, mi excepción primero, mis circunstancias las pongo delante y entonces ya, me escondo atrás. Ajá. Oremos por nuestras iglesias para que apoyen este proyecto. Claro, que se tome como un ministerio. Eso es algo que es impresionantemente importante que tenemos que orar. Me encanta eh, que lo estén mencionando, ajá, porque o sea, me van a decir algunas, es que Becky, pero ¿por qué lo sigues diciendo? ¿Por qué sigues haciendo esto si no estás sí, claro, Maggie, es responsabilidad de los padres, pero no lo haces solo. O sea, la iglesia es vivimos en un cuerpo como iglesia. Y qué bendición que la iglesia pueda tener, por ejemplo, un fondo para ayudar a los que están necesitando, una mamá soltera, por ejemplo, ¿no? Un papá que pierde su trabajo y entonces ahora necesitan apoyo económico. Ajá, a eso me refiero. Que la iglesia esté involucrada. Es un proyecto de los padres son los responsables, pero es una bendición cuando la iglesia toma también la responsabilidad y se involucra en este sentido. Ajá. Entonces, de verdad que sí, alguien me dice que no me ve. ¿Sí me ven? ¿Sí todavía me escuchan? En el live de Instagram. ¿Quién sabe? Espero que sí. Pero bueno, se está reconectando aquí y, perfecto, ok, nada más quería estar segura. Ok, entonces, bueno, no sé, creo, de verdad es esto, ¿no? Este es el punto que tenemos que darnos cuenta que no lo puedo contestar en un tweet y me impacta la cantidad, me impacta aún también, ni me acuerdo quién, porque ni lo conozco, pero alguien alguna vez, algún como pastor, me imagino que era, o algo así, es como puso como, no dejes que nadie ponga condenación en tu vida, Dios es muy misericordioso y no tienes que tener a tus hijos dándoles una educación cristiana, bla, 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 ¿no? Como haciendo énfasis a algo que yo había dicho ese día. Y alguien lo pusieron como así, claramente, ¿no? Y me dio, ya, obviamente que ni interactué con eso, pero me da mucha tristeza porque digo, qué horrible, o sea, ¿qué va a estar haciendo? Lo que es como las amigas, lo hemos platicado en este episodio mucho, las amigas que una a la otra le dice, ay, no te preocupes, está bien que no leas tu Biblia, Dios entiende, está bien que a veces le grites a tus hijos y que pierdas la paciencia, ¿no? Y que a veces te cueste trabajo, no, o sea, todo este tiempo. Ajá. Pau, no puedo dar, o sea, no voy a hacer respuestas a cada cosa. Busca, la respuesta principal es busquen opciones, busquen orar, busquen maneras. Conozco casos en los que ha sucedido eso y lo logran hacer. El chiste es, tengo un problema y ahora voy a poner todo mi esfuerzo en orar al Señor que nos dé la salida a esto. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, como veo mi circunstancia y digo, ¿qué pasa cuando la mamá y el papá y esto y el otro y el otro y el otro? Ya sabes, o sea, hay tantos casos y tantas excepciones y tantas circunstancias difíciles. Lo mejor que puedes hacer es orar y buscar una solución, buscar la manera de hacerlo y orar, claro, Margarita, y buscar prácticamente estrategia. Señor, danos una idea, danos un plan. Te pedimos por este trabajo, ayúdame con esto. Exacto, el Señor no nos desampara cuando lo obedecemos. Exacto. Ajá. Entonces, exacto, Denise, me encanta eso, ¿no? Ajá. El Señor no nos desampara, Él abre, o sea, nos atrevemos a pedirle por otras cosas, pero no por esto, ¿no? Y cómo Dios va a proveer para que seamos obedientes en esta área. Entonces, las animo a que perseveren en oración, a que consideren esto. Simplemente, les iba a decir cuando me avisó que se me estaba acabando la pila, que
que muchas de ustedes a lo mejor van a decir, pero ¿por qué sigues diciendo esto? O sea, porque vean la urgencia, vean los tiempos. No podemos no entender los tiempos. Es negarle esta realidad ya es demasiado tarde, ¿no? Y simplemente lo hago como para sembrar estas ideas y oro que el Señor haga lo que quiera con ellas, que tú lo lleves a tu esposo y que lo platiquen y lo oren y luego lo lleven a la iglesia y de verdad ha pasado, ¿no? De repente lo vemos con el reto de la lectura de la Biblia. Alguien empezaba leyendo la Biblia y luego su esposo y luego así, y luego la iglesia, y luego el grupo de jóvenes y luego la otra iglesia de la otra iglesia que oyó de esto, ¿no? Así. Entonces, exacto, Denise, basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que es urgente, exacto. Tenemos que buscar salidas, tenemos que abrir los ojos y tenemos que buscar las maneras de prácticas con urgencia de obedecer al Señor. Ajá. Es como, ves que el ejército está viniendo, imagínate, hemos visto películas para entender las guerras que han habido tan terribles en las que a veces llegaban y se robaban a las mujeres o a los jóvenes porque necesitaban más gente que peleara en el otro bando, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que hacen? Pues los esconden y hacen todo lo posible para que no se lleven a sus hijos, ¿no? Y ahorita estamos dormidas en nuestros laureles buscando, ay no, seguro ahí va a estar bien bonito, ¿no? No importa, ¿no? Ahí hay misericordia, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, si ves que vienen por tus hijos, vienen por nuestros hijos, vienen por nuestros nietos. Este sistema educativo quieren adoctrinarlos. Ellos sí creen en el poder de la educación de los niños. Ellos sí lo creen. Somos nosotras las que no creemos, los cristianos los que estamos engañados como embrujados, ¿no? Por este sistema y por esta idea y porque nos seguimos insistiendo unos a otros, está bien, no importa. Entonces, abramos los ojos, que el Señor nos ayude y bueno, a la palabra, porque si no estamos en la palabra, pues imposible perseverar, imposible verlo, imposible leerlo. Y claro, esto se va a publicar, se queda aquí y al ratito lo subo a YouTube y a los canales del podcast Mujeres de la Palabra, como siempre. Ajá. Claro, exacto, debemos cuidarnos de la pasividad, debemos defender, actuar y entrenar a los pequeños que nos dio. Exacto, amiga, mil gracias, sí, exacto. Uh-huh. Cuidado de la pasividad y cuidado de estar, no buscar esa excepción y ponernos bien cómodos atrás de esa excepción. Ajá. Entonces, como digo, ese ejemplo me encanta, ¿no? Ese del drogadicto se me hace tan claro, es como, bueno, el que no le va a decir a todo el mundo, está bien que te drogues con todo, porque ve, yo no me morí, ¿no? Y Dios tuvo misericordia de mí, no, es lo mismo, o sea, no. Pero bueno, ya, me voy porque si no me quedo aquí picada. Que tengan muy buena semana y bendiciones. Y a la palabra. Si no es ahí, ¿a dónde? ¿A dónde? No nada más a dónde iremos, sino a dónde estamos yendo. Si no estamos yendo a la palabra, ¿a dónde estamos yendo? Entonces, bueno, bonita semana. Un abrazo a todas. Gracias.